familias, Dios les bendiga. En este día de acción de gracias, en este domingo en que lo celebramos nosotros a nivel de congregación, el día en que nos presentamos delante de Dios para agradecerle por todas sus bondades, porque Él es el objeto y a la vez sujeto de nuestra gratitud. Y cuando hablamos de acción de gracias, alguien me dice, pero es una costumbre muy norteamericana. Y yo le digo, sí, nació en Estados Unidos, es verdad. Pero no es una costumbre solamente norteamericana, es un estilo del corazón, es un estilo de familia, es un estilo de empresa, es un estilo de sociedad que le da gracias a Dios. Eso es todo. E imitar lo bueno, aquello que trae tanto gozo y paz al corazón, es bueno. Dar gracias a Dios es bueno. En cualquier cultura donde nos movamos, hay un Dios que lo merece todo. Y hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. No podemos hacer una celebración normal con todo lo que acostumbramos por la cuestión de la pandemia, por las limitaciones que hay, pero la palabra de Dios hoy nos debe hablar de gratitud. Y quiero decirles que cuando se habla de gratitud debemos de tener en cuenta tres palabras que encierran tres conceptos profundos y hermosos. La primera palabra es la palabra gracia. Gracia es una palabra que viene del griego y que traduce básicamente, todos lo conocemos, favor no merecido, favor de Dios a nosotros, aunque no lo merezcamos. Dios derrama ese favor en nosotros. Esa misma palabra en el hebreo se pronuncia ens o hens, y esa palabra traduce favor dado por alguien muy poderoso, favor dado a ti por alguien muy poderoso. Y en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10, la primera parte del versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, Dios Padre es el Dios de toda gracia. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 nos habla del trono de Dios, nos habla de seres celestiales adorando a Dios, nos habla que frente al trono de Dios hay un mar como de vidrio de cristal, muy hermoso, sí, de cristal. Es un mar precioso. Y muchos pensadores bíblicos e intérpretes bíblicos dicen que ese mar de cristal que está delante del trono del Señor simboliza la gracia de Dios que se extiende desde el cielo a todo el universo, a toda la tierra habitada. Y dice que de ese mismo río, más adelante Apocalipsis, sale un río, de ese mismo mar sale un río como de cristal, que es el río también de la gracia de Dios, que llena la tierra, trae la gracia de Dios del cielo a la tierra, para que nunca falte ese favor de Dios a nosotros, ese favor que nosotros no merecemos, pero que Dios en su amor lo entrega. El Padre Dios es el Dios de toda gracia, de todo favor, aunque no lo merezcamos. De Él viene la salvación, que es por gracia, la vida eterna, que es por gracia, los dones, los talentos, los seres queridos, la familia, el hogar, papá, mamá, hermanos, amigos. Hay amigos tan lindos que son una gracia de Dios derramada en nosotros. De Él viene la belleza de la creación misma con todo su esplendor, que nos es regalada a nosotros, donada a nosotros para que la disfrutemos. De Él viene la palabra bendita que es portadora de vida. De Él viene la oración que nos permite comunicarnos con Él. De Él viene toda gracia divina, todo favor divino tiene su origen en el cielo, no en la tierra. Cuenta la historia que un hombre llegó a la ciudad de New York y viajaba por el puente subterráneo, por el túnel subterráneo del tren. Y en un paradero se bajó y preguntó a alguien que trabaja allí en el túnel, que dónde queda la calle Lexington. Y el señor, en una forma indiferente, le dijo, pregúnteme por todos los recovecos del tren de Nueva York. Y yo sé, pero yo arriba no sé nada, porque yo no vivo arriba, yo vivo aquí en el tren, yo vivo aquí en el socavón, aquí en el túnel. Y así hay mucha gente
que dice, yo de la tierra me sé todo, pero no me pregunte del cielo, porque yo no vivo en el cielo, yo vivo aquí en la tierra. Entonces, en ellos no pueden mirar al cielo para dar gracias, porque todo lo tienen que rebuscar en la tierra. Y por eso la gratitud es incompleta, porque no sube al trono de Dios. Dios nos ha perdonado, nos ha dado salvación, vida eterna, nos ha dado un infinito amor, nos ha dado vida, nos ha dado todo, todo viene de Dios. Esa es la primera palabra que debemos de tener en cuenta, la palabra gracia, el favor que Dios ha derramado en nosotros si no merecemos. La segunda palabra que debemos tener en cuenta es la palabra gracias, con S, gracias con S. Es la acción de dar gracias por la gracia divina. Damos gracias por la gracia. La gracia expresa una gratitud inmensa por la gracia divina derramada en nosotros. Y se expresa a través de acciones que muestran nuestro agradecimiento. Eucaristein. Eucaristein es una palabra del griego que traduce dar gracias y se presenta como una acción. Damos gracias como en una acción. Recuerdo cuando estaba en la universidad que una profesora recibió un premio de literatura a nivel departamental muy famoso, o era muy reconocido el premio. Y cuando le hicieron alguna pregunta, ella dijo, yo quiero en este momento, al recibir este premio, dar gracias por la vecina que tuve en la niñez. Por la vecina que tuve en la niñez. Éramos dos hermanas, 8 y 5 años, yo tenía 5 años. Y nuestro padre murió. Y quedó mamá con nosotras dos y toda su familia lejos. Y un día llegó la vecina cuando nos vio desoladas y dijo, yo sé que usted tiene que salir a trabajar, señora. Si usted quiere, entrégueme las niñas, yo se las cuido en el día. Usted ya me conoce, llevamos 12 años de vecinos. Y mi mamá se puso a llorar. Y lloró y de alegría porque mis hijas iban a tener la mejor compañía de una persona conocida que vivía al pie de la casa. Y estuvimos con ella 4 o 5 años, mamá se iba a trabajar y nos dejaba allí. Y cada vez que entramos a esa casa sentíamos el amor de esa mujer, el aprecio de esa mujer, el respeto que ella tenía por nosotros y nos ayudó a crecer. Y hoy en este premio que recibo a los 60 años, quiero darle gracias a Dios Padre por esa vecina. Y nos narra después en una clase que ella se puso de acuerdo con su esposo y con sus hijas y averiguar dónde vivía esa vecina, si todavía vivía. Y se dio cuenta que vivía a 2 cuadras del mismo lugar donde ellas crecieron con su compañía. Fueron y la visitaron y le llevaron unos regalos, y era una mujer que vivía muy sola. Tenía una sola hija y estaba lejos en otro país. Venía cada 2 o 3 años a visitarla y ella nunca había querido irse a vivir allí. Vivía sola y ellos tomaron la decisión de invitarla a vivir con ellos o cerca de ellos. Y alquilaron una parte estudio que ella podía pagar en el lugar donde ellos vivían en otra ciudad. Y la acompañaron hasta la muerte. Estuvieron cerca de ella apoyándola. Y luego vino la hija y 2 años estuvo viviendo con ella. Entonces ya tenía la hija de sangre y las otras hijas que había ayudado a criar. Eso es dar gracias. Eso es expresar gratitud. Hasta que murió la acompañaron. Porque nunca se olvidaron del favor que habían recibido de esa mujer cuando eran niñas y eran tan vulnerables. La palabra gracias implica una acción, acciones de gracia. No solamente la palabra gracias, que se vuelve a veces un protocolo, una frase cristalizada que repetimos cada rato, sino una acción que expresa lo que hay en nuestro corazón. La tercera palabra es gratitud. La gratitud se da cuando traemos a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Cuando traemos a la memoria
los momentos más lindos de nuestra vida, los seres queridos que hicieron esos momentos tan hermosos, los regalos que Dios nos dio. Generalmente todo regalo que Dios da es una persona. Dios, cuando fue a regalar lo mejor para la humanidad, regaló a su Hijo. Y Dios nos ha regalado padre, madre, tías, tíos, primos, amigos, compañeros, gente linda que se ha atravesado en nuestro camino y ha traído tanta bendición. Nos ha regalado la vida, la salud, el techo, el pan. Por eso es que es el objeto de nuestra gratitud. Y una joven me decía, pues ya no joven, ya casada, un día yo llegué a su iglesia literalmente desolada. Una madre soltera con 2 niñas. Y llegué a ese lugar donde usted estaba con su esposa Rosita. Y recuerdo que usted dirigía un colegio en ese tiempo. Y mis niñas estudiaron en ese colegio. Y recuerdo que allí en esa iglesia habían obras de teatro que usted dirigía. Y habían paseos y retiros y festividades navideñas. Y había mucha actividad muy linda para la familia. Y mis hijas crecieron protegidas por la iglesia, transformadas por la palabra, benditas por la iglesia. Y en esta pandemia, en el rigor de esta pandemia, todos nos acordamos de ustedes. Y en el rigor de la pandemia les mandamos una pequeña ofrenda, que nunca es pequeña, porque viene del corazón agradecido. Y les recordamos, si usted sabe, pastor, que cada año les recuerdo, usted ayudó a crecer mis hijas. Y es que esa es la iglesia, es un oasis en el desierto. Los niños y jóvenes que iban a la ruina, al dolor, al vicio, a la maldad, llegaron a estos lugares y encontraron teatro, arte, música, palabra, compañía, amigos de su edad, actividades para las personas de su edad. Y nosotros como pastores íbamos virtiendo la vida, nuestra juventud, nuestra madurez, sacrificando nuestra familia para que ellos estuvieran bien. Y entonces algunas personas vuelven con gratitud, como ese leproso que regresó a dar gracias. Y no solamente dio gracias, y es caminando hacia Jesús, sino que obtuvo otro de los regalos grandes de la vida, que es la presencia de Jesús, de seguir caminando con Jesús por siempre. La iglesia debía acordarse de la gracia divina, debía aprender a dar gracias y debe tener en su corazón la gratitud. En la mente tenemos muchas cifras, pero en el corazón tenemos algunas personas, algunos eventos, algunos lugares. El rey David ya había sido nombrado rey, ungido rey, pero estaba escondido en una cueva, huyendo de Saúl. Y en ese momento parece que había una fiesta en el palacio de Saúl, pero él estaba huyendo allí. Y estaba en situación de peligro. Pero él dice en el Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, que abundan en grano y en mosto. Y a pesar de que estoy en una cueva, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:7-8. Viene la gratitud y dice, gracias porque has dado alegría a mi corazón mayor que la de ellos, que abundan en grano y en mosto. Estoy en situación difícil, pero tengo alegría en mi corazón. La luz de tu rostro está en mí. Gracias, por eso puedo dormir en paz. Y el Salmo 77, los primeros 9 versículos, es un salmo donde un hombre se queja y se queja y se queja y se queja. Y trae a la memoria de su corazón todo el dolor que ha sufrido. Pero de pronto en el versículo 10 dice, basta. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré a la memoria del corazón los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de todas las maravillas, inmediatamente cambia. Cuando entra la gratitud, la salud entra también, la paz y el gozo entran. Y a partir del versículo 10 empieza a traer a la memoria las cosas lindas que Dios ha hecho en su vida. Y nace la gratitud
y llena de adoración y de alabanza y de gozo el resto del salmo. Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno viene del cielo. La lluvia, el sol, la brisa, el viento. Cosas que vemos y cosas que no vemos. La vida, la salud, el techo, la alegría, la paz, la salvación. La presencia de Jesús viene del cielo. Y eso no lo vemos, pero lo percibimos, lo sentimos y lo disfrutamos aquí en la tierra. Por eso hay que traer en este día a la memoria los años de la diestra del Altísimo, las cosas lindas que te han pasado. Es un día especial para revisar las bendiciones de Dios, para ir a la cama y decir cuánto me has bendecido, gracias, gracias, gracias. Y recordar la iglesia y los ministros que un día trajeron la salvación a tu vida y el gozo a tu vida. Y también llevar una ofrenda generosa a los altares donde creciste, donde te protegieron, en esas burbujas que ha puesto Dios para que nuestros hijos no se hundan. Yo doy gracias por mi iglesia en la cual nací. Y la bendigo con todo el corazón día y noche. Y cada rato le estoy diciendo a mis hijos, esa pequeña iglesia enclavada en la loma de la ciudad es la mayor bendición de mi vida. Gracias, Padre Dios, por ella. En Génesis nos dice que hubo un momento en que se desató un hambre y una sequía en la tierra, una pandemia de hambre y falta de pan y falta de agua. Es el acabose. Y Jacob envió a sus hijos a Egipto. Y allí encontraron que el gobernador era muy amable. El gobernador de Egipto, el que manejaba el dinero y manejaba la comida, era hermano de ellos, pero no se dio a conocer todavía. Pero apenas los vio, despertó el amor, la gratitud. Recordó la gracia divina de haberle regalado un padre y una familia. Recordó la gracia divina de haberlo puesto en ese lugar de privilegio en Egipto. Recordó la gracia divina de haberlo puesto en el momento en que sus hermanos y su padre tienen hambre y tienen sed. Y entonces llena sus comidas, sus sacos de alimento. Y no solamente hace eso, sino que le coloca el dinero que llevaban para comprarlo, lo devolvió allí. Así José expresó, dio gracias por la gracia que Dios había derramado en él. Y bendijo a sus hermanos que no sabían qué le era todavía. Entonces llegan a la casa y le cuentan todo a su padre. Es una historia muy hermosa. Una historia de gratitud. Y el padre dice, bueno, no conozco a ese señor. No sabía que era su propio hijo José. No conozco a ese señor. Tenemos alimento por ese señor. El dinero lo tenemos porque ese señor nos lo devolvió. En la tierra casi no hay nada. Casi no hay nada en la tierra. Pero de lo que hay en la tierra voy a ofrendar a él. Porque siempre hay algo para ofrendar. Siempre hay algo para llevar en el altar de Dios en gratitud. Y en Génesis capítulo 43, versículo 11 dice, pues así, si así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, poco porque era que había poco, pero se daba con alegría, en gratitud. Un poco de miel, aromas, mirras, nueces y almendras. De lo poco que hay, llévale a ese Señor en gratitud. Hemos recibido la gracia de ese Señor. Damos gracias y la acción de dar gracias es ir allá y llevar este detalle. Por eso las tres palabras van muy unidas. Gracia que recibimos. Gracias que expresamos por lo que recibimos. Y la gratitud que nos recuerda permanentemente quienes nos hicieron bien y cómo servirlos en todo momento. La gente ingrata es enferma. La gente ingrata se enferma mucho y sufre mucho. Generalmente la gente ingrata vive muy sola porque la ingratitud es un pecado contra el amor. Es un pecado contra el amor. Jacob dice, lleva el fruto
escaso de la tierra porque aquí hay hambre. Es muy poco, pero lo damos con todo el corazón a ese Señor que no conocemos. Y así se expresa la gratitud. La gratitud nos protege de la amargura, nos protege del resentimiento. La amargura y el resentimiento crecen cuando nos sentimos defraudados. Crecen en el corazón cuyas expectativas no se cumplieron. Entonces crece todo ese dolor en el corazón y cuando expresamos gratitud, sale ese dolor, nos liberamos, nos sanamos y nos evitamos muchas enfermedades. La gratitud se produce cuando traemos al corazón las cosas lindas. No solamente nos amargamos cuando nuestras expectativas frente a otras personas no se cumplieron, pero cuando damos gracias por las cosas lindas que hicieron esas personas en nuestra vida, entonces surge la gratitud en el corazón. El dar gracias nos anticipa el dolor, a la enfermedad y especialmente a las enfermedades mentales. La gratitud nos libera del desánimo y nos lleva a su presencia. ¿Cómo expresar gratitud a Dios hoy? Debe ser una revelación que Dios te da. ¿Cómo expresar gratitud? ¿Cómo volver la gratitud en acción? Revisar las bendiciones que hemos recibido de Dios y de muchas personas. ¿Cómo expresar gratitud en nuestra iglesia donde crecimos, donde crecieron nuestros hijos, donde se protegieron, donde había tanta bendición como dice esa dama? Que mis hijas crecieron en obras de teatro, protegidas en la adoración, en la alabanza, en esas fiestas inolvidables de Navidad, me decía. Y nosotros derramamos nuestra vida allí con todo el amor también, para que no se pierda nada, para que no quede nada, recojan todo para que no se pierda nada. Y expresamos esa gratitud. ¿Cómo expresar gratitud a nuestra iglesia? Debe ser una revelación. Pero toma una ofrenda y ve al altar, donde naciste, donde te formaste. Así estés a la distancia muy lejos, así estés muy lejos, y di en gratitud en lo que Dios hizo por mí a través de ese altar, o de otras maneras que Dios te muestre. Celebra la gratitud, disfruta la gratitud, y en este día de acción de gracias, dobla rodillas, porque pronto vamos a hacer una declaración de acción de gracias y te la vamos a hacer llegar por correo o te la hacemos llegar pues por internet, por el WhatsApp que se llama hoy, para que tú la conserves, lo que es, cómo expresar gratitud a Dios. Que Dios te bendiga en este día que celebramos acción de gracias, y llenes tu corazón de gozo por todas las bendiciones que Dios ha derramado en tu vida. Y cada noche, de cada día, revisa tus bendiciones. Trae a la memoria las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida. Y las cosas difíciles ya pasaron. Pero trae la gratitud al corazón. Jesús dio su vida por nosotros. Gracias, 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 Jesús. Gracias, gracias por esa salvación tan grande. Gracias, gracias, gracias por tu sangre preciosa derramada. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia derramada en nosotros, Jesús, mi amado Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Si es la voluntad de Dios, nos vemos este miércoles a las 7:15 con otra palabra de vida. Y ahora escuchen la declaración de gratitud de nuestra iglesia y luego la van a encontrar en su WhatsApp. Amén, 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 aleluya, gloria a Dios. También la pueden encontrar en el Facebook de la iglesia. Que Dios les bendiga.